Avanzamos con más. Este jueves el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá su sesión número 369, en la que consta el primer debate del proyecto de ley que regula a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros que oferten cobertura de seguros de asistencia médica. ¿Cuál es la importancia de esta normativa? Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué expectativa tenemos que tener los ciudadanos respecto de este primer debate que está previsto para este jueves en torno al contenido de un proyecto que fue presentado hace algún tiempo por la asambleísta Pamela Falconi y que básicamente apunta a regular algunos temas vinculados a los seguros médicos y a la medicina prepagada? Sí, mire, este es un proyecto de ley, como ustedes lo han mencionado, fue presentado en el año 2014 por la asambleísta Pamela Falconi, la cual contemplaba en un inicio el regular la medicina prepagada y los seguros médicos. Luego de un proceso de debate en la comisión y también ingresó a la Asamblea Nacional el Código Monetario y Financiero. En este ya regulamos a los seguros, pero no regulamos la parte de la asistencia médica de los seguros. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y lo otro? Los seguros cubren sus primas, o sea, cubren riesgos. La medicina prepagada es un método que se ha utilizado para hacer un pago anterior o un prepago de un servicio que estarían prestando estas empresas en el ámbito de la salud. Lo que hemos visto es que estas empresas tienen alrededor de 800,000 usuarios, manejan un monto de alrededor de 500 millones de dólares al año. Y eso quiere decir, y estas empresas no tenían ninguna regulación, no estaban bajo ninguna norma y nadie quien les regule. Eso quiere decir que todos estos, sinnúmero de estos miles de usuarios se encontraban en la indefensión, o sea, no tenían dónde acudir cuando tenían un reclamo para hacer a estas empresas de medicina prepagada. Sino a la misma empresa. A la misma empresa, a la cual se convertía en juez y parte y en la que el usuario no encontraba ninguna solución. Veíamos un sinnúmero de irregularidades. Una de esas es, por ejemplo, el hecho de que estas empresas estaban violando, digamos, la Constitución. ¿Por qué? Porque no... ellos se permitían el no llevar a un contrato, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a las mujeres a cierta edad. Eso quiere decir que todas las personas eran discriminadas cuando querían acceder a un contrato con las empresas de medicina prepagada. También aquellas personas que tienen o que se presume que tienen enfermedades preexistentes. Las preexistencias, exactamente. Las preexistencias fue un tema de debate importante dentro de la comisión, porque si bien es cierto, existen preexistencias, tal vez las empresas, el plan que contrató no cubre toda una enfermedad, pero en este caso lo que nosotros estamos poniendo en el proyecto de ley es que si declara la preexistencia, tendrán unos mínimos de coberturas, porque está declarando a la empresa, no está engañando a la empresa o estafando a la empresa, siempre y cuando, como decimos, tiene que cubrir algunos de los mínimos. Otras de las irregularidades que encontramos en las empresas de medicina prepagada es que solamente era una cobertura para curar algunas enfermedades que ellos las contemplaban, no había la medicina preventiva. Ustedes conocen, la Constitución claramente establece el derecho a la salud. El derecho a la salud está contemplado en la Constitución, pero no se hacía efectivo. El derecho a la salud se contempla desde la prevención. A ver no si me entiende esta parte, asambleísta. Por ejemplo, y digo, porque a mí me pasó hace poco nomás, y voy a hablar de mi caso personal, yo tengo un seguro, digamos, tengo contratado una empresa de medicina prepagada y me quise hacer, por ejemplo, un chequeo de rutina para ver cómo estaba mi estado de salud y me dijeron, no, eso no es posible porque no consta dentro de su contrato, sino que solamente hacemos en función de consultas sobre casos específicos. Pero, por ejemplo, no puedo hacerme este chequeo, me dijeron a mí, por el tema de prevención, a propósito de lo que usted señala. Ese es el ejemplo más o menos de lo que usted se refiere. Es absolutamente claro, es absolutamente mire, usted a mí me pasó, por eso le digo. Exactamente, es absolutamente claro. Entonces, lo que estamos poniendo y estamos estableciendo en la ley es los mínimos, las atenciones mínimas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que trabajar las empresas de medicina prepagada también en prevención. Entonces, eso es fundamental. O sea, si hablamos de todas las irregularidades que han cometido, por ejemplo, ahí tenemos un caso absolutamente claro del caso Feraud, que es un chico con síndrome de Down que no le quisieron, no le podían afiliar a la medicina prepagada. Él tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo para poder acceder a una contratación de un servicio de medicina prepagada. Entonces, hemos visto ahí un sinnúmero de irregularidades
responsabilidades y para nosotros uno de los temas también fundamentales es que estas empresas de medicina prepagada no tenían reservas técnicas. Nosotros exigimos a las aseguradoras tener unas reservas técnicas, tener un mínimo de capital. Estas empresas no la tenían. Y otra de las, para, como decimos nosotros, para cerrar el círculo, también tenían empresas relacionadas, ¿no? Tenían otras empresas vinculadas tal vez al ámbito de la salud, pero que en esta ley lo que estamos estableciendo es que si es medicina prepagada solamente tendrá que dedicarse a ser empresa de medicina prepagada. Eso es lo que algunos de los temas que estamos estableciendo, porque vemos la preocupación de la ciudadanía. No es, y esta ley, como nosotros decimos, llega a la clase media y clase media alta, porque es quienes son los que acceden a este tipo de seguros, porque son a veces bastante costosos para una familia. Nosotros veíamos un plan para una persona, el mínimo llega a costar alrededor de $80. Entonces, no todo el pueblo ecuatoriano, toda la ciudadanía puede acceder a estos planes que ofrecen estas empresas. En este proyecto de ley asambleísta se incluye además algo relacionado con la tarifa cero, que no sé si se vincula con el tema de la medicina preventiva, como usted señalaba, si nos puede profundizar. Exactamente, es justo la tarifa cero es cuando estamos poniendo los mínimos, las atenciones mínimas a la prevención, justamente a eso se refiere. Perfecto. Ahora, durante el curso de la socialización del contenido de esta iniciativa, ¿ustedes también escucharon la posición de los empresarios, es decir, de aquellos directivos de las empresas de medicina prepagada que seguramente deben tener su posición al respecto? ¿Ustedes los convocaron, los escucharon? Claro que sí, no solamente a las empresas en particular, sino a las asociaciones, porque ellos están conformados como una asociación. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué argumentaban ellos? Bueno, le digo que ellos lo que están de acuerdo, y ahí creo que no tenemos discrepancias, es que necesitan una regulación. Creo que ese es el primer acuerdo y creo que es el fundamental, que necesitan regulación. Obviamente que ellos, como todos, siempre nos han venido y nos han dicho que van poco más y van a quebrar, o poco más si cierran las empresas vamos a quebrar el país, que creo que no es cierto, porque si vemos los montos que han manejado, y no montos dichos por nosotros, dichos por la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, son montos de más o menos $500 millones al año. ¿Ese valor lo dieron ellos mismos? Es dado por ellos, no por nosotros. Es dado por ellos y tenemos las presentaciones que ellos le hicieron en la comisión. Eso quiere decir que si estamos de acuerdo en que necesitan una regulación, obviamente ellos no van a estar de acuerdo en que nosotros les pongamos los mínimos, en que nosotros regulemos el tema de las preexistencias, el que nosotros regulemos el tema de que no pueden discriminar a una mujer después de tener 40 años. Yo ya tengo 40 años, yo tendría que escoger un plan muchísimo más caro solamente por el hecho de ser mujer y por tener 40 años, porque yo ya soy propensa a tener otras enfermedades como cáncer de útero o cáncer de seno. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de discriminaciones es lo que hacían las empresas y es lo que nosotros estamos estableciendo, que no puede existir discriminación al momento de contratar un servicio. $500 millones es una cantidad impresionante para la economía ecuatoriana. Así es. Estamos hablando de una... Claro. Es impresionante, y es impresionante también que no tengan regulación y que eso signifique que no tengan ni siquiera... ¿Nunca han tenido regulación asambleísta jamás o sí? Había una ley del 98, en el año 98 hay la ley de medicina prepagada, pero que obviamente tiene un enfoque totalmente empresarial. Obviamente que ahí jamás se prima el ser humano o el derecho a la salud. Obviamente estaban basados a la Constitución de esa época en la que no estaba el ser humano sobre el capital y que la salud estaba considerada como un derecho. La salud todavía estaba considerada como un negocio, no solamente con la visión Entonces esas normas hoy son inaplicables. Son inaplicables. Entonces, con todas esas, estaban cobijadas bajo esta norma del 98 y por eso nosotros creemos que ahora es el momento de establecerlo. Como les digo, lo fundamental también, como ustedes han mencionado, $500 millones, quiere decir que tienen que tener reservas técnicas. Porque caso contrario, en algún momento quiebra una empresa como estas. También imagínense la cantidad de usuarios que están detrás de ellos, la cantidad de personas que están detrás de una empresa de medicina prepagada. Entonces, nosotros lo que establecemos es, y lo que velamos es por el bienestar de los ciudadanos, por el bienestar de los usuarios. Asambleísta Argüello, gracias por habernos acompañado y darnos detalles de este proyecto de ley. Ha sido la asambleísta Blanca Argüello, integrante de la Comisión de Salud, hablando sobre esta iniciativa propuesta por la asambleísta Pamela Falconi, que tiene que ver con esta regulación en torno a seguros médicos y también la medicina prepagada.